Noches con todos. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Estamos en vivo, 8:30 en punto. Martes 9 de mayo de 2023. Martes de engreimiento literario. Ya saben. Buenas noches a todos, bienvenidos. Saludar siempre también a nuestros cachimbos de Villarreal, de San Marcos y ahora ustedes, futuros cachimbos también, dentro de poco. Buenas noches, María del Rosario, Max, Iris, Alondra, Araceli, Lucero. Me voy ahí poco a poco grabando los nombres y apellidos para luego ya los voy a ver en la publicidad de ingresantes. Bienvenidos a la institución Academia AdPrevi. Empezamos entonces. Hoy día es martes de engreimiento literario, ¿ya? Antes de hacer las preguntitas, siempre su marquito teórico para poder recordar. Géneros literarios. A lo largo de la historia, se han compuesto muchas obras. A lo largo de la historia se han compuesto muchas obras. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresarse a través de mitos, leyendas, novelas, cuentos, epopeyas, cantares de gesta, odas, elegías, églogas, yarabíes, crónicas, tragedias, comedias, dramas, autosacramentales, madrigales, entremeses, etcétera. En un principio lo hizo de manera oral, como el mito y la leyenda, pero posteriormente, cuando el ser humano inventa la escritura, este sistema artificial que conocemos como la escritura, compuso muchísimas más obras para poder fijarlas. En ese sentido, para poder estudiar las obras literarias, los críticos literarios las han clasificado de acuerdo a su forma y de acuerdo a su fondo. La forma es, la forma es la estructura. La forma es la estructura. Lo externo, las características externas. Ejemplo, el género de la obra, la especie, los cantos, capítulos, tratados, estrofa, tipo de verso, métrica, rima, ritmo. Todo ello forma parte todo ello forma parte de la estructura, de la forma. En cambio, el fondo es el contenido, el fondo es el argumento, de qué trata la obra, ¿ya? Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Tantas veces pregunta de examen de admisión. Son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras tomando en cuenta rasgos comunes en su estructura y en su contenido, en su forma y en su fondo. Otra forma de definirlo, los géneros literarios son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras. Son categorías que te emplean para sistematizar, para clasificar, para ordenar la multiplicidad de obras. Son infinitas las obras que se han compuesto. Incluso algunas obras escapan a la clasificación de los géneros literarios y forzadamente tenemos que clasificarla, como el caso de Divina Comedia. Profesor, ¿y quién fue el primero en teorizar acerca de los géneros literarios? El primero fue el famoso filósofo griego que todos conocemos, Aristóteles, y lo hizo en su obra Poética, que es la imagen que ves ahí en la diapositiva. Aristóteles fue el primero en teorizar acerca de los géneros literarios. Continuó esta labor, continuó este trabajo, el poeta latino Horacio con su obra Arte Poética o Epístola a los Pisones. Profesor, y estas obras las tenemos ahí en nuestra biblioteca real, ahí que tiene usted ahí a su espalda, no es un fondo de pantalla, sí, ahí tenemos la obra poética, ¿ya? Cualquier duda que tengamos, recurrimos a la fuente original, ¿ya? Todas las obras que vamos a ver, Iliada, Odisea, Orestiada, Edipo Rey, Divina Comedia, Romeo y Julieta, Hamlet, Werther, Crimen y Castigo, Metamorfosis, Mio Cid, Lazarillo de Tormes, Églogas, Soledades, Fábula de Polifemo y Galatea, La vida de Don Quijote, perdón, La vida del ingenioso Hidalgo, ¿no? Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, La vida de sueño, Fuente Ovejuna,
Campos de Castilla, Bodas de Sangre, Poeta en Nueva York, todas las obras que vamos a ver las tenemos aquí en nuestra biblioteca. Así que cualquier duda que tengamos, recurrimos a la fuente original. ¿Está bien? A ver, los leo. ¿Ya? Así que en ese sentido tengamos la seguridad que vamos a recurrir a la fuente original, ¿ya? No a libros de preuniversitarios, no a manuales, sino a la fuente original, a la fuente original. Vamos a mostrar aquí en pantalla los libros, vamos a dar la página para que ustedes también puedan corroborar, o vamos al Google y buscamos el libro en PDF y ahí lo podemos visualizar. Eso es lo bueno de la virtualidad, que nos permite compartir muchísima información. En síntesis, el primero en teorizar acerca de los géneros literarios fue Aristóteles. Muy bien, Alondra. Y luego lo hizo Horacio con su obra Arte Poética, ¿no? Como para jugar con el nombre poética, arte poética. También conocido como Epístola a los Pisones. Ahora sí, vamos al primer gran género literario, el género épico narrativo. Este es el primer gran género. Es así, es compuesto. Entonces, de este género épico narrativo vamos a desarrollar el primero. Voy a descomponerlo. El épico narrativo tiene un solo tronco común. Son hermanos. Voy a descomponerlo y primero vamos a desarrollar el épico. El género épico surgió durante la Edad Antigua en Grecia. Entonces podemos decir que es el género más antiguo en el mundo de Occidente. Nosotros desarrollamos, pertenecemos al mundo de Occidente. Hay otro mundo que es la cultura de Oriente. Ellos es otra cultura. Esa cultura no la vemos, a nivel preuniversitario no lo vemos, pero en la universidad sí lo vemos. ¿Por qué se caracteriza el género épico? ¿Qué significa épico? La palabra épico viene de la palabra epos, y epos significa narración, pero el género épico se caracteriza porque te narra en verso. Cuando tú lees la Ilíada, tiene un tipo de verso que se llama hexámetro. Cuando tú lees, por ejemplo, Miocid, tiene un tipo de verso, que oscilan entre 10 y 20 sílabas métricas. Cuando tú lees Divina Comedia, tiene un tipo de verso que es el terceto, la estrofa se llama terceto y el verso se llama endecasílabo, por ejemplo. El género épico se caracteriza porque te narra, te cuenta una historia, pero lo hace en verso. Las características que estoy encerrando en el cuadrito las comparte con su hermano menor, que es el narrativo, que lo vemos en un momento más. Ambos se caracterizan por ser narrativos. Profesor Alexander, ¿y qué significa que sea narrativo? Que alude a un tiempo pasado. Ambos se caracterizan por ser objetivos. ¿Qué significa que sea objetivo? Que da la ilusión de la impersonalidad. Alguien te cuenta la historia desde el mundo externo. Digamos que pueden recurrir al narrador omnisciente, por ejemplo. Se caracterizan como narra, se caracterizan porque describen lugares y objetos. Describen lugares y objetos. Y ambos se caracterizan porque retratan personajes. Aquiles, Agamenón, Menelao, Rodrigo Díaz de Vivar, Héctor, entre otros. ¿Y cuáles son las especies literarias más importantes del género épico? La epopeya, en la Edad Antigua, está ordenadito, está en orden cronológico. El cantar de gesta en la Edad Media y el poema épico o heroico durante la Edad Moderna, exactamente durante el Renacimiento. Profesor, ¿y puede explicarnos cada una de esas especies literarias del género épico? Por supuesto. Tú sabes que es martes de engreimiento literario y tengo que explicarte cada uno. Y luego ya vamos a las preguntas, que te van a salir con una facilidad. Con la explicación que estamos dando te van a salir con una facilidad. Tú vas a decir, profesor, ¿esos son preguntas o chistes? No son preguntitas de examen de admisión. Ya, vamos con la epopeya. Vamos con la epopeya. Vamos con la epopeya. La epopeya es la especie épica más antigua, siempre aclarando en el mundo de Occidente. ¿Por qué se caracteriza la epopeya? Porque narra las grandes hazañas de un héroe, pero de un héroe de la edad antigua. Ejemplo, Ilíada de Homero, Odisea de Homero, Eneida del poeta latino Virgilio, Divina Comedia del poeta italiano
Dante Alighieri. Aunque la Divina Comedia también lo consideran un poema épico o heroico. Como les digo, Divina Comedia es una obra que escapa, muchas veces escapa a la clasificación tradicional. Muchas veces escapa a la clasificación tradicional. Vamos a agregarle para la Universidad Villarreal, muchas veces viene algunos de estos títulos, ¿ya? Yo lo voy a agregar aquí si desean. Yo siempre te sugiero que tengas tu libretita de apuntes literarios. Estas diapositivas son tuyas, son para ti, pero eso no impide que puedas anotar algunos datitos, los villadatos, que siempre voy a dar los villadatos, villalobos, villadatos, los villadatos. Por ejemplo, otras epopeyas son, vamos a agregarle, ¿ya? El Ramayana. Ahí está. Otras epopeyas, el Ramayana. Otra epopeya es el Mahabharata. Y otra epopeya sería el Gilgamesh. Ya está. El Ramayana, ¿ya? El Mahabharata y el Gilgamesh. Si desean, le agrega. Son otras epopeyas. Son epopeyas ya orientales. Por ejemplo, el Mahabharata pertenece al poeta hindú Vyasa, ¿ya? Y el Ramayana al poeta hindú Valmiki. Pero suficiente con ello, que el Ramayana, le estoy agregando, este es un plus, este es un villadato, ¿ah? Para Villarreal, para mis amigos de Villarreal. El Ramayana, el Mahabharata y el Gilgamesh. Ya recuerden que aquí enseño el curso de literatura de manera completa, ¿ya? Para cualquier universidad, de manera completa. Te va a servir, si vas a carreras de letras, te va a servir también para la universidad. El Ramayana, el Mahabharata o el Gilgamesh. Pasa el tiempo y durante la Edad Media surge el cantar de gesta. Pasa el tiempo y durante la Edad Media el ser humano crea una nueva forma de expresarse y va a ser el cantar de gesta. El cantar de gesta se caracteriza porque narra las grandes hazañas de un héroe de la Edad Media, quien lucha para el fortalecimiento o protección de su reino. El más conocido por nosotros es Rodrigo Díaz de Vivar en España. El cantar de gesta también se caracteriza por la formación de los reinos europeos. Nos narran acerca de la formación de los reinos europeos. Se caracteriza por ser oral, popular, anónimo, y porque los poetas que difundieron los cantares de gesta se llamaron juglares. Era oral, no escrito. Los poetas que difundieron en un principio los cantares de gesta se llamaron juglares. Los tres cantares de gesta más conocidos, más relevantes en el mundo de Occidente son el cantar de Miosit en España, el cantar de Roland o Rolando en Francia, y el cantar de los Nibelungos en Alemania. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la epopeya y tenemos el cantar de gesta. Pero nos falta uno. Recuerden que tenemos que desarrollar el curso de manera completa. Nos faltaba el poema épico o heroico. El poema épico o heroico se caracteriza porque pasó el tiempo y durante el Renacimiento, exactamente siglo XVI, surge el poema épico o heroico. Alexander, ¿y por qué se caracteriza el poema épico o heroico? Se caracteriza por ser más culto que la epopeya. Se caracteriza por ser más culto que la epopeya, pero de menor extensión, de menor fantasía. Más culto que Ilíada y Odisea, pero de menor extensión y de menor fantasía. La Ilíada, por ejemplo, tenía 15.674 versos, ya este tiene menor cantidad de versos. Ejemplos, profesor, uy, una gran cantidad de ejemplos. Lo voy a decir despacito, ¿ya? Por ejemplo, Orlando Furioso, Ludovico Ariosto. Jerusalén Libertada, Torcuato Tasso. La Cristiada,
La Cristiada, Fray Diego de Ojeda. Y la Araucana, ahí está, Alonso de Ercilla. Estos son los datitos adicionales. Si deseas, lo puedes copiar. Si no, visualízalo. Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. La Cristiada de Fray Diego de Ojeda. Y la Araucana de Alonso de Ercilla. Confírmame en el chat si es que ya está y podemos pasar a una siguiente diapositiva. Hasta ahí hemos terminado el subgénero épico. Epopeya, cantar de gesta y poema épico o heroico. Si desean, le pueden anexar esos datitos en su libretita de apuntes literarios o cuaderno, o si no, continuamos. Ya eso queda a tu libre albedrío, a tu criterio. Aquí en AdPrevi te vamos a dar toda la información, todo el contenido que necesitas para postular a cualquier universidad que te pida el curso de literatura y ya depende de ti valorar cada villadato que te comparto. Seguimos entonces. Ya terminamos con el subgénero épico, pero nos falta la otra parte, el hermano menor, el subgénero narrativo. El género narrativo se caracteriza porque surgió ya no durante la Edad Antigua, como había surgido el épico, el hermano mayor, sino surgió durante la Edad Moderna. Estamos hablando durante el Renacimiento, siglo XV, fines del XV, inicios del XVI. Muy bien, Iris. El género narrativo es la versión moderna del género épico, su hermano menor. También narra, pero se diferencia del épico, su hermano antiguo, porque te narra en prosa. El género épico te narraba en verso, en cambio el género narrativo te narra en prosa. Las otras características son exactamente las mismas, porque recuerdan que derivan de un tronco común, de un mismo tronco común. Ambos se caracterizan por ser narrativos, ambos se caracterizan por ser objetivos, ambos se caracterizan porque describen lugares y objetos, y ambos se caracterizan porque retratan personajes. Es lo mismo. La diferencia es que te narra en prosa. El género épico te narraba en verso, acuérdate, y el género narrativo te narra en prosa. Las especies literarias sí son distintas. Tenemos la novela, el cuento, la fábula, la crónica, el mito, la leyenda. Por ejemplo, ¿hay más? Obviamente que hay más. Profesor, ¿y puede desarrollar cada una de esas especies? Por supuesto. La novela, vamos a primero a explicar, a recordar la novela y el cuento. Se oponen, ¿no? En cuanto a su extensión. La novela se caracteriza por ser una narración extensa. Al ser extensa, tiene muchos personajes, una gran cantidad de ambientes y lugares, una gran cantidad de historias que nos narran. Ejemplos, mira qué hermosos ejemplos del mundo y del Perú. En Francia, Los Miserables de Víctor Hugo. En Rusia, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. En Perú, Los Ríos Profundos de José María Arguedas. En Perú, La Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa. Grandes novelas. Si bien es cierto, la novela se caracteriza por ser extensa, también existen algunas honrosas excepciones como la obra Metamorfosis o La Metamorfosis de Franz Kafka, que también la tenemos aquí en nuestra biblioteca, que es una novela corta, ¿no? Pero esa es una excepción. El cuento sí se caracteriza por ser breve. Al ser breve, implica pocos personajes, ambiente reducido, un solo tema. Y te he puesto acá ejemplos hermosos ahí. Ficciones del argentino Jorge Luis Borges. Los funerales de la mamá grande del colombiano Gabriel García Márquez. El caballero Carmelo del iqueño Abraham Valdelomar. Los gallinazos sin plumas del mejor cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, el mejor cuentista peruano. Ya está. Siguientes. Ahora vamos a desarrollar dos especies más. Ya vamos a desarrollar dos especies más. La fábula
y la crónica. La fábula tiene una estructura muy parecida al cuento, obviamente con sus diferencias. Se caracteriza por ser breve, pocos personajes, pero el detalle está que en la fábula generalmente los personajes son animalitos. El león, la liebre, la tortuga, la mona. Al ser breve, ambiente reducido y un solo tema. Y también se caracteriza y se diferencia del cuento porque al final nos deja una moraleja o enseñanza moral. Las fábulas, la fábula fue creada por el griego Esopo. Fue creada por el griego Esopo y estas fábulas se componían para educar a la población, para educar a los niños. Es decir, que estas obras tienen una finalidad didáctica, educar, educar. Y estas fábulas Esopo las acompañaba con dibujos, con dibujos. Todos en algún momento hemos tenido que leer una fábula de Esopo o nuestros padres nos han leído una fábula de Esopo. Sí o sí. Tenemos fábulas, fábulas clásicas, fábulas literarias. El cantero y el asno, que es una fábula del arequipeño Mariano Melgar. Alexander, ¿y por qué se caracteriza la crónica? Por ser una narración histórica, por ser una versión directa, más o menos apasionada, escrita por un testigo de los hechos o interrogando a los mismos actores de los acontecimientos. Es decir, que una crónica es narrada por alguien que presenció los hechos, pero también una crónica puede ser narrada producto de una entrevista a alguien que vivió en esa época. Ejemplos en el Perú, el señorío de los incas, suma y narración de los incas, nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces ahí tenemos dos especies más, la fábula y la crónica. Seguimos. Tenemos ahora el mito y la leyenda. El mito y la leyenda. Muchos postulantes confunden el mito con la leyenda, pero tienen sus diferencias. ¿Ah? Bueno, ambas se caracterizan por ser ficticias, por ser extraordinarias, por ser fantásticas. El mito se caracteriza ahora sí y se diferencia ahí de la leyenda porque aclara, busca aclarar el origen del mundo o de una gran civilización. Por ejemplo, todos en algún momento hemos escuchado del famoso mito del talón de Aquiles. El mito del talón de Aquiles. El punto débil de Aquiles era el talón. Su madre Tetis, al saber que iba a morir, era un semidios. Aquiles fue hijo de la diosa Marina Tetis y de un mortal llamado Peleo. Al ser un semidios, Aquiles moriría en algún momento, pero su madre Tetis sabía que en el infierno, gobernado por Hades, había una laguna llamada Estigia, cuyas aguas milagrosas convertían en invulnerable a todo ser que se sumergía en ella. Así que Tetis lo lleva a Aquiles al infierno y lo sumerge en esas aguas. Pero comete el error que al tomarlo del talón, esta parte del cuerpo de Aquiles no fue bañada por esas aguas milagrosas, así que el punto débil de Aquiles sería el talón. Y a partir de ahí se habla del famoso talón de Aquiles, ¿no? Que ha salido ya como una frase, es decir, como el punto débil de una persona. Por ejemplo, en mi caso, mi talón de Aquiles sería las matemáticas, por ejemplo. Todos tenemos un talón de Aquiles, el punto débil, por donde el troyano Paris, el príncipe troyano Paris, lo mata, le dispara un flechazo en el talón. También hemos escuchado del mito de Pandora, donde en una cajita contenía todos los males y al final solo queda la esperanza, el mito de Nailán, el mito de Kuniraya Viracocha, por ejemplo. En cambio, la leyenda también es ficticia, fantástica, extraordinaria, pero su historia es considerada o narrada como si fuese real. Las leyendas se caracterizan porque su historia es narrada como si fuese real. En cambio, el talón de Aquiles nadie va a creer que existen unas aguas milagrosas, que si te bañas en ellas te vas a convertir en un ser invulnerable, no te van a matar, sería absurdo.
Pero eso es parte del mito para explicar el punto débil de Aquiles. En cambio, en la leyenda no, la historia es presentada como real, aunque tampoco es tan real, ¿no? Pero es presentada así. Aquí te he puesto algunos ejemplos. La Ajorca de Oro y Rayo de Luna del español Gustavo Adolfo Bécquer, Leyenda de los hermanos Sayar o Leyenda de la Laguna de la Huacachina en Ica, por ejemplo. Ahí está. Vamos a ver. Ya está. Y hasta ahí hemos revisado dos géneros, el género épico y el género narrativo. Ahora vamos a revisar el género lírico. Las obras que pertenecen al género épico narrativo fueron obras compuestas para ser narradas. En cambio, las obras que pertenecen al género lírico el género lírico, perdón, surgió durante la Edad Antigua en Grecia, pero surgieron para ser declamadas. Es el género literario más subjetivo, más personal, más íntimo. Generalmente está compuesto en verso, aunque hay algunas que son prosas versificadas. El autor manifiesta desde su mundo interior sus sentimientos, sus emociones. Las obras que pertenecen al género lírico han sido compuestas para ser declamadas y generalmente están compuestas en verso, generalmente. Aquí hemos puesto algunas especies literarias relevantes de examen de admisión. Profesor, ¿y puede desarrollar cada una de ellas? Por supuesto. Vamos con la oda y vamos con la elegía. Vamos con la oda y vamos con la elegía. La oda se caracteriza porque es un poema de exaltación, de alabanza. Todo puedes alabar, a tu madre, a tu esposa, a tu hijo, a tu mascota, a tu patria, a un dios, a una musa, a la naturaleza, todo se puede alabar. Un poema de exaltación, de alabanza, de júbilo, de alegría. Ahí tenemos epinicios, odas a la vida retirada de Fray Luis de León o a la libertad. Vamos con una oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ahí está. En cambio, la elegía es un poema de tristeza, de dolor por la muerte de un ser querido. Tenemos algunos ejemplos importantes, como Las Tristes, Coplas por la muerte de su padre Jorge Manrique, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, Elegías a Silvia, de Mariano Melgar. En Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique dice así: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Allí van los señoríos directos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, los más grandes, los medianos y los más chicos. Las famosas elegías. Tristeza por la muerte o pérdida de un ser querido. Seguimos. Tenemos también la égloga, y tenemos los yarabíes. Las églogas y los yarabíes. Las églogas son composiciones pastoriles que pertenecen al género bucólico, es decir, que están vinculadas con el campo, con la naturaleza. Las églogas expresan las penas de amor de los pastores, de los campesinos. Ahí tenemos idilios, bucólicas de Virgilio y églogas de Garcilaso de la Vega, pero el español. Dentro de estas tres églogas destacan las famosas églogas de Salicio y Nemoroso, dos pastores que sufren por amor. Salicio que sufre por Galatea y Nemoroso que sufre por Elisa. Salicio sufre así: oh más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. Nemoroso sufre por Elisa. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Como te das cuenta, ambos pastores sufren penas de amor
Salicio sufre porque Galatea es fría, indiferente, lo ha abandonado para irse con otro hombre, y Nemoroso sufre por Elisa porque ésta está muerta, murió el día del parto. Los yarabíes fueron inventados por el poeta arequipeño Mariano Melgar, del Perú para el mundo, los yarabíes. Los yarabíes combinan, mezclan la poesía popular que tiene como base el arábigo quechua y lo combina con la poesía culta, debido a que Melgar tiene una formación humanística, una formación neoclásica. Los temas más recurrentes son el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, la angustia por el ser querido y obviamente el ejemplo más claro es Yarabíes de Mariano Melgar, que dice así: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? ¿Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo? ¿Con que así ha de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Expresa tristeza por la traición de la amada o la ausencia de la amada o el abandono de la amada. Esos son los yarabíes. ¿Está? Y tenemos un tercer o cuarto género que es el género dramático. Hubo obras que fueron compuestas para ser narradas, el género épico y narrativo. Hubo obras que fueron compuestas para ser declamadas, que es lo que he hecho hace un momento. Esas obras pertenecen al género lírico. Pero también ha habido obras que fueron compuestas para ser representadas en un escenario. También hubo obras que fueron compuestas para ser representadas en un escenario. Estas obras pertenecen al género dramático. Estas obras pertenecen al género dramático. También el género dramático surgió en la Edad Antigua en Grecia. Como ven, los griegos han creado todo: el género épico, el género lírico, el género dramático, casi todo. El género dramático se expresa a través del teatro, es la representación de acciones, de personajes en un escenario teatral. Y nunca olvides eso: el género dramático se caracteriza por el diálogo y el movimiento. La Odisea es epopeya, ¿ya? Recuerden, la Odisea sería una epopeya, no una obra de teatro. Muy bien, Carmen Castillo Guamán, futura cachimba. El género dramático se caracteriza por el diálogo de los personajes y el movimiento de los personajes. Y también el género dramático se caracteriza por la ausencia del autor. Especies: la tragedia, la comedia, el drama, el auto sacramental, el entremés, el sainete, la ópera, la zarzuela. Es infinito, ¿no? Hay una gran cantidad. Pero estamos desarrollando las que nos piden la universidad y vamos a explicar cada una de ellas. Vamos por aquí. La tragedia y la comedia se oponen. Ambas fueron creadas por los griegos. La tragedia surgió en la Edad Antigua, por lo tanto es la especie dramática más antigua. Se caracterizan porque desarrolla en la ficción hechos funestos y porque el final es infeliz, fatal. Incluso en la ficción puede haber muerte de los personajes, obviamente en la ficción. Te he puesto aquí algunos ejemplos muy importantes en la literatura mundial: la obra Oristiada de Esquilo, Edipo Rey del griego Sófocles, Romeo y Julieta del inglés William Shakespeare, Bodas de Sangre del español Federico García Lorca. La comedia es todo lo contrario. La comedia también surgió en la Edad Antigua, fue creada por los griegos, pero más bien ahora la comedia se caracteriza por presentar una tendencia satírica, burlona, porque desarrolla hechos alegres, jocosos, personajes exagerados y ridiculizados, y porque el final es feliz y además moralizador. Te he puesto aquí algunos títulos importantes: Las nubes, de Aristófanes; El avaro, del francés Molière; Frutos de la educación, del peruano Felipe Pardo y Aliaga;
Iñacatita del padre del teatro peruano Manuel Asensio Segura. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos el drama y el auto sacramental. El drama y el auto sacramental. El drama el drama se caracteriza por, esta especie sí no fue creada por los griegos. El drama fue creado por el español Lope de Vega durante la Edad Moderna, es decir, en el siglo XVI, XVII. El drama es la especie dramática que mejor representa la vida del ser humano. El drama mezcla la tragedia con la comedia, es decir, que combina hechos lamentables con hechos alegres. Pero eso sí, el final debe ser feliz. El drama combina hechos trágicos con hechos jocosos, pero el final debe ser feliz. Tenemos ahí Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, La vida de sueño, de Calderón de la Barca, La tempestad, de William Shakespeare, Ollantay, que es anónimo, ¿no? Peruano y anónimo. El auto sacramental es una obra teatral breve cuyos personajes son bíblicos o alegóricos, de tendencia religiosa y filosófica. Se caracteriza por la inverosimilitud, es decir, que los hechos no son creíbles. Y aquí te he puesto algunos ejemplos importantes en el mundo. El gran teatro del mundo y el gran mercado del mundo de Calderón de la Barca, que fue un gran difusor de los autos sacramentales, el mismo autor de La vida de sueño, El divino Orfeo y Los Reyes Magos. Ya está. Y ahí tenemos las especies literarias más relevantes de los géneros literarios. Pero tú qué dijiste, se acabó. No, 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 no. Estás en Adprevi, donde el nivel es lo que sobra. Ahora vamos a ir a la pizarrita virtual y te sugiero que agarres tu cuadernito o tu libretita de apuntes literarios y vamos a ampliar nuestra teoría y de ahí resolvemos ya las preguntas. Son 9 y 8, tenemos bastante tiempo. Recuerda que en una hora tenemos que hacer magia aquí. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a colocar un género moderno, ¿ya? Este género es nuevo. Nuevo es un decir, ¿ah? Surgió en el Renacimiento. Mira acá. No lo crearon los griegos. Un francés lo creó. Se llama el género expositivo o ensayo, ¿ya? El género expositivo que se expresa a través del ensayo. Ahí está. Mira, mira. ¿Por qué se caracteriza, por qué se caracteriza este género? Vamos a poner acá. Primero, surgió durante la Edad Moderna, exactamente durante el Renacimiento. Surgió durante la Edad Moderna, exactamente durante el Renacimiento. Durante el Renacimiento. Siglo XVI. Su creador fue el francés Michel de Montaigne. Su creador fue el francés Michel de Montaigne. Su obra se llamó Ensayos. ¿Por qué se caracteriza el ensayo? Porque plantea un tema polémico y además plantea un tema polémico e invita al lector a la reflexión. Invita al lector, ¿ya? Invita al lector a la reflexión.
Profesor, y en el Perú también hubo ensayistas, por supuesto. Mira, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿De quién? De José Carlos Mariate. Páginas libres de Manuel González Prada. Páginas libres de Manuel González Prada. Entonces, ahí tenemos los datos más relevantes de este género, de esta especie literaria y con ejemplos también en el Perú, ¿ya? Con ejemplos en el Perú. Recuerden que Páginas Libres, adrede, Manuel González Prada lo publica con J, lo hace adrede para desafiar a los intelectuales de la época, ¿ya? Para desafiar a los intelectuales de la época. Ya está. Si deseas, le das una copiadita, una capturita de pantalla. Si deseas, esto es optativo. Este es por un sol más, agrande su combo o pedido literario, ¿ya? Me avisas en el chat si ya está y ahora sí ya podemos ir a las preguntas. Son 9:13. 9:13. Exitosa. A ver, te espero, ¿ah? Te leo en el chat. Ah, profesora, la voz que yo escuchaba, ya ves, mi voz en off. Te leo en el chat cuando ya esté, ¿ah? Para poder compartir las preguntas y desarrollarlas juntos. Bueno, tú lo vas a desarrollar y yo voy a cotejar. Estamos desarrollando un género más que no está en las diapositivas, le estoy agregando porque recuerdan que acá te enseñamos el curso de manera completa. En ninguna academia te van a engreír más en literatura que conmigo. A ver, Camila Díaz Córdoba me dice, ya está. ¿Qué dicen los demás? Somos 21 personas en reunión, incluyéndome yo. Iris me dice, ya está. Jesús me dice, ya está. Estoy con el chat abierto, así que los puedo leer. ¿Ah? Lucerito me dice, ya está. Ramiro Alonso, me voy a grabar sus nombres y apellidos porque sé que son los nuevos ingresantes. Ya van a ser los otros nuevos cachimbos. Isabel, Daniela Vera, ya está. Muy bien. Entonces, vamos a compartir nuestra, muy bien, Danielita Vera. A ver, ahí ya pueden ver las preguntitas. Ya siempre hay que corroborar. Recuerden que la tecnología no es perfecta. Entonces tenemos que, sí se puede ver, ya está. Uy, la pregunta uno, mira, ya está. Siempre cuando me manden su respuesta que sea con número, ya así, uno, no sé, voy a inventar, ¿ah? 1F, ya está. Me pones 1F. No me pongas A, B, C, que no sé de qué pregunta es. Pregunta uno. Alonso de Ercilla, lo escribí en la diapositiva como un adicional, ¿ah? Conocido como el poeta soldado, escribió la obra La Araucana, que pertenece a qué género. A ver, mándame la respuesta de la uno, pero escribe el número uno, pues. ¿Uno qué? ¿Uno A, uno B, uno C, uno D o uno E? Lo escribía en la diapositiva. Yo le agregué, yo le agregué información a la diapositiva y le dije, los que deseen vayan copiando. A ver, te leo. ¿Ah? ¿Cuál sería en un examen de admisión? Ya fue pregunta de Villarreal la uno. San Marcos también lo ha preguntado, pero a través de una preguntita de eco. Ya está. La respuesta, la respuesta de la uno es la B.
pertenece al género épico. Eran tres: epopeya, cantar de gesta y poema épico. La Araucana es un poema épico o heroico y pertenece al género épico. Ya está, la uno la A. Pregunta 2. Son poesías de alabanza, lo acabo de hacer, te declamé, trabajadas por Horacio y yo te declamé un poema de Fray Luis de León que se llamaba A la vida retirada. Te declamé, te lo vuelvo a declamar mientras recuerdas. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es la Oda. La 2 sale la D. Anótalo para que lo compartas con tus compañeros. La 2D. 3. Jorge Manrique, también te lo declamé hace unos minutos. Jorge Manrique es el poeta del prerrenacimiento español. Escribió coplas por la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo, utilizando qué especie literaria, qué especie lírica. Te lo vuelvo a declamar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es morir. Y el nombre lo dice, coplas por la muerte. ¿Cuál es el poema? ¿Cuál es la especie literaria donde cuál es el poema de tristeza donde se lamenta la muerte de un ser querido? La elegía, la C. Muy bien, muy bien. Joel, Camila, Max, Iris. Muy bien. Anótenlo para que lo comparta. 13. Vamos, de aquí nos vamos a cenar. 4. Lope de Vega, lo acabamos de hacer. Lope de Vega fue el creador de una especie dramática que no inventaron los griegos. Los griegos inventaron la tragedia. Los griegos inventaron la comedia. Lope de Vega fusionó tragedia con comedia y el final fue feliz. Ejemplo, Fuente Ovejuna, La vida es sueño, Ñacatita, o bueno, Ollantay, ¿no? La tempestad y Ollantay. ¿Cómo se llamó? Se llamó el drama. Los griegos no inventaron el drama. El drama fue inventado por Lope de Vega. El drama, muy bien, 4C. Son relatos cortos, con pocos personajes. Un ejemplo, Los gallinazos sin pluma. Uy, lo hicimos en la diapositiva. Es más, el autor de Los gallinazos sin plumas es el mejor narrador de este tipo de especies. Los cuentos. Los gallinazos sin plumas es uno de los mejores cuentos de Julio Ramón Ribeiro y se encuentra en su libro recopilado La palabra del mudo. La palabra del mudo. 5B, anótalo. Muy bien. 6. Los cronistas, lo acabamos de ver. Los cronistas tuvieron la misión de recopilar información por la corona española. Y para eso utilizaron las crónicas, las cuales pertenecen a qué género. ¿A qué género pertenecen las crónicas? ¿A qué género pertenecen las crónicas? Lo vimos en la diapositiva. Al género narrativo. Las crónicas pertenecen al género narrativo. Son representaciones católicas que contienen un solo acto y fueron modernizadas por Calderón de la Barca. Ah, lo pusimos en la diapositiva. Te dije que era una pieza teatral religiosa, inverosímil. El gran teatro del mundo, el gran mercado del mundo. Calderón de la Barca promovió este tipo de especies porque él fue un representante de la contrarreforma. El gran teatro del mundo, el gran mercado del mundo. Se llama autosacramental. Autosacramental. El gran difusor, el mismo autor de La vida es sueño, pero La vida es sueño sí es un drama. En cambio, esto se le llama autosacramental. Ya está. 8. Julio Ramón Ribeiro, ya acabamos de hablar de él, ganó el premio Juan Rulfo y destacó, ya te he dicho, él es el mejor cuentista peruano. Si Julio Ramón Ribeiro es el mejor cuentista peruano, sus obras predominantemente ¿a qué género pertenecen? Al género narrativo. Es el mejor cuentista peruano, sus obras pertenecen al género narrativo. 9. Ñacatita
y el sargento Canuto, Ñacatita y el sargento Canuto son obras de teatro. Pero ¿a qué especie pertenecen? ¿A la tragedia, a la comedia, al drama? Ñacatita es una tragedia, Ñacatita es una comedia o Ñacatita es un drama. ¿A qué género pertenece? Pertenece a la comedia. Ñacatita pertenece a la comedia. Comedia, comedia, ya está. 10. Género que exalta heroísmos, mitología, pertenece a la edad antigua, nos referimos a que heroísmo y también incluye mitología. ¿Cómo se llama ese género? El género épico, porque está ahí la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico heroico. La A, muy bien. Páginas libres, lo puse en la pizarra virtual, lo escribí como un adicional. Por un sol más, agrande su combo pedido literario, agrande sus papitas literarias. Y te dije, adrede, el autor lo escribió con J, no por ignorancia, sino por desafiante. Páginas libres, obra de fuerte contenido político de Manuel González Prada, ¿pertenece a qué género? Lo puse en la pizarra virtual. Lo puse ahí. ¿Qué género era? Expositivo. Muy bien. Género expositivo. Te dije, con la explicación que te hemos dado, que te he dado, las preguntas se hacen más asequibles. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, autor de obras como Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba. ¿Destaca en qué género? Cien años de soledad es una novela. Si Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba son novelas, ¿a qué género pertenece? Al género narrativo. 13. El señor presidente es una novela de Miguel Ángel Asturias. Doña Bárbara es una novela indigenista de Rómulo Gallegos, el venezolano. Ambas obras, ambas novelas, entonces, ¿a qué género pertenece? Si el señor presidente es del escritor guatemalteco, es una novela del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1963. Pertenece al género narrativo. Género narrativo. 14. Alfredo Bryce Echenique, ese fue el ganador del Premio Nacional de España en 1997. Bryce Echenique compuso cuentos, novelas, libro de memorias. ¿A qué género pertenece? Compuso novelas, sobre todo novelas, pero también algunos cuentos, como Huerto Cerrado. Su novela más conocida, Un mundo para Julius, que incluso ha sido llevada a película. Ya está. ¿A qué género pertenece? ¿A qué género destaca Alfredo Bryce? En el género narrativo. Los Miserables es una novela de Víctor Hugo, estuvo en nuestra diapositiva. Nuestra Señora de París es una novela de Víctor Hugo. Si son novelas, ¿a qué género pertenecen? Acuérdate, narrativo. Las novelas, los cuentos, la fábula, la crónica, el mito y la leyenda pertenece al género narrativo. 16. Es el autor que no cultivó el género dramático. ¿Cuál de estos autores no hizo obras de teatro, no compuso obras de teatro? Compuso novelas o de repente poemas, pero no obras de teatro. ¿Cuál de esos autores no compuso obras de teatro? ¿Cuál de esos autores no compuso obras de teatro? Es un novelista, pero no compuso obras de teatro. A ver, te espero. ¿Cuál de esos autores no compuso obras de teatro?
José Hernández, ¿ya? José Hernández no compuso obras de teatro. Argentino, escritor argentino, no compuso obras de teatro. Ya está, todos los demás sí. 17. Bueno, la 17 no tiene que ver con géneros literarios, tiene que ver con métrica, rima, ritmo, pero igual, aquí resolvemos de todo. Es la identidad sonora total o parcial al final de dos versos o más de dos. Si dice identidad sonora total o parcial al final, a eso se llama rima. Ya se le llama rima, la B. 18. También no tiene que ver con géneros, pero igual tiene que ver con métrica, rima, métrica. Una de las licencias nombradas aumenta sílabas al verso. ¿Quiénes aumentan sílabas al verso? Las que separan. La sinalefa une. La sinalefa une. Dice, una de estas licencias lo que hace es separar o aumentar sílabas al verso. La sinalefa une, la sinéresis une, el hiato y la diéresis separan. No hay hiato, pero sí hay diéresis, separan. ¿Qué son estos dos puntitos? En literatura, esto separa. Ya separa. Ya está, la C. Ahí está. La diéresis, sale la 18CA. La diéresis es una licencia poética cuya función es aumentar. La diéresis en literatura se coloca sobre la U y sirve para separar, digamos, de la I. La palabra ruido lo separo, bueno, sirve para separar. ¿Disminuye? No. ¿Aumenta sílabas? Sí. Ya está, bueno. No le da sonido a la U. En literatura no le da sonido a la U. Lo que hace es separar. Ya está, la B. La B. 20. ¿Es correcto afirmar? A ver, es correcto afirmar. Si deseaste alguna teoría chiquitita aquí, ya acá hay un espacio, quien desea lo anota. Vamos a contar. Se llama licencias poéticas. Se llama licencias poéticas. Se llama sinalefa, la otra se llama diéresis y el otro se llama hiato y sinéresis. La sinalefa une, ¿ya? Unión de vocales. Une. La sinéresis une. El hiato separa. Y la diéresis separa.
separan dos vocales que formaban dictongo. Ya voy a escribirlo bien. Separa dos vocales que formaban dictongo. Eso se llama licencias poéticas. Es toda una teoría, es toda una clase, ¿no? Pero ahí por lo menos para que tengan referencia, esto no viene en el examen de admisión, pero en la universidad, los que estudiamos literatura, que somos la especialidad de literatura, lenguaje, literatura, comunicación, lo vemos. Ya está. Entonces, a ver si deseas, lo copias, ¿no? Si no, es un datito, es una vanidad literaria. Sinéresis es juntar vocales que están al final de la palabra y al inicio del siguiente. Sinéresis, no, no es correcto. ¿Las licencias poéticas son obligatorias? No, son licencias. Las licencias son optativas. ¿La ley de acentos finales se aplica a libre criterio? No, tiene teoría. ¿No existe verso de una sílaba métrica? Verdadero. No existe verso de una sílaba métrica. ¿El verso librismo lo inauguraron los románticos? No. La respuesta es la D. La respuesta de la 20 es la D. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Hemos resuelto las 20, mira, hemos hecho diapositivas, hemos explicado las diapositivas, hemos trabajado con la pizarra virtual para darle más información, hemos desarrollado las 20 preguntas con ustedes y además te hemos dado acá siempre te estamos dando datitos adicionales que quien desea lo puede anexar a sus apuntes. Así que has tomado una muy buena elección al estar con nosotros. Que tengan una bonita noche, cuídense y los invito el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Ya sabes que es martes de engreimiento literario. Chao Iris, Jesús, chao a cada uno de ustedes, Alondra, Camila, ahí me voy a ir recordando sus nombres, ¿ya? Que tengan una bonita cena. Max, Carmen, Ramiro, cuídense mucho. Que mis perros de guerra también están acá cuidando mi seguridad. Ahí está.